En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca del transformador en vacío. Dijimos que se denomina en vacío cuando el transformador no tiene ninguna carga conectada en el devanado secundario, es decir, cuando dicho devanado está con circuito abierto. En tales condiciones, la intensidad del secundario es igual a cero y el primario toma solamente una pequeña intensidad de corriente llamada I sub 0 o corriente de vacío, cuya función es crear el flujo magnético en el núcleo del transformador y cubrir las pérdidas. Como I sub 0 es una corriente muy pequeña, entonces podemos considerar que las pérdidas por efecto Joule o pérdidas en el cobre son iguales a cero. Esta corriente de vacío I sub 0 está formada por una corriente magnetizante, que es la encargada de crear el flujo magnético en el núcleo, y una corriente de pérdidas, que es la encargada de cubrir justamente las pérdidas del transformador. Como las pérdidas en el cobre son despreciables, podemos considerar que las pérdidas en vacío corresponden en un 100% a las pérdidas en el hierro, es decir, pérdidas por histéresis y Foucault. Realizamos el diagrama en vacío del transformador tomando como referencia el flujo magnético. Sabemos que las fuerzas electromotrices inducidas en el primario y en el secundario están 90 grados en atraso con respecto a ese flujo. La fuerza electromotriz de autoinducción en el primario será igual a E1 pero con signo negativo, es decir, menos E1. Tenemos una corriente en el primario llamada corriente de vacío I sub 0. Paralelo a esa corriente I sub 0 trazamos el vector de la caída de tensión por resistencia y 90 grados con respecto a este vector trazamos la caída de tensión por reactancia de dispersión. Tal como lo indica la ecuación de V sub 1, esta es igual a menos E sub 1 más la caída por resistencia más la caída por reactancia. Es decir, es menos E sub 1 más la caída por resistencia más la caída por reactancia. Por lo tanto, el vector V sub 1 se encuentra aquí. El ángulo formado por I sub 0 y V sub 1 se denomina Φ sub 0, ángulo de vacío. Planteamos el circuito equivalente del transformador en vacío, conformado por una resistencia, llamada resistencia de pérdidas, RP, y una reactancia, llamada reactancia magnetizante, XM. Como sabemos, la corriente de vacío I sub 0 se divide en una corriente de pérdidas y una corriente magnetizante. Por lo tanto, el circuito equivalente corresponde a un circuito en paralelo con una resistencia por donde circula la I de pérdidas y una reactancia por donde circula la I magnetizante. V sub 1 es la tensión aplicada al primario. Hacemos el diagrama correspondiente, tomamos como referencia el flujo magnético, descomponemos la corriente de vacío I sub 0 en una corriente magnetizante I sub M y una corriente de pérdidas I sub P. La corriente magnetizante es de carácter reactivo, ya que está en fase con el flujo, y la corriente de pérdidas es de carácter activo, ya que se encuentra en fase con la tensión V sub 1. Por lo tanto, la corriente de pérdidas va a ser igual a la corriente de vacío multiplicada por el coseno de Φ sub 0, que Φ sub 0 es el ángulo entre V sub 1 y la corriente de vacío. La I magnetizante va a ser I sub 0 por el seno del mismo ángulo Φ sub 0, y por ley de Ohm podemos calcular la resistencia de pérdidas RP como V sub 1 por I sub P y la reactancia de magnetizante como V sub 1 sobre I magnetizante. En este caso estamos suponiendo que menos E sub 1 es igual a V sub 1, despreciando las caídas internas. Del mismo modo, como el transformador se encuentra en vacío, E sub 2 es igual a V sub 2. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Seguimos con los transformadores. ¿Quién iba a decir que una máquina aparentemente tan sencilla, una máquina que no tiene movimiento, es algo que uno lo ve ahí y parece que no dice mucha cosa, pudiera encerrar tantos fenómenos tan complejos, ¿no? Bueno, voy a tratar de que ustedes lo entiendan y que les quede lo más claro posible. Esa es la intención, explicarlo de una manera sencilla y didáctica para que se pueda entender. Bueno,
vamos a ver. Volvemos a recordar el transformador en vacío. Como ustedes saben, en vacío es cuando el secundario está abierto, no tenemos carga conectada. En tales condiciones va a circular una corriente I sub 0 por el primario, llamada corriente de vacío. Muy chiquita, por cierto, porque al no haber demanda de carga en el secundario, esta corriente va a ser pequeña. Y va a estar destinada a la creación de un flujo magnético, phi, en el núcleo, por un lado, y además a cubrir las pérdidas del transformador en vacío, ¿sí? Esas pérdidas prácticamente corresponden en un 100% a las pérdidas en el hierro, ya que las pérdidas en el cobre, es decir, por calentamiento, son mínimas. Fíjense que en el secundario no hay corriente, así que acá no hay pérdidas en el cobre. Y en el primario la corriente es muy chiquita, por lo tanto, prácticamente tampoco hay pérdidas en el cobre. Podríamos despreciarlas, de manera que las pérdidas en vacíos se reducirían únicamente a las pérdidas en el hierro, ¿verdad? Bueno, esta corriente de vacío I sub 0, entonces, se puede descomponer, ¿sí?, en dos corrientes llamadas corriente magnetizante y corriente de pérdidas. La corriente magnetizante es la que va a crear el flujo en el núcleo. Y la corriente de pérdidas es la que va a cubrir las pérdidas en el hierro y un poquito de pérdidas en el cobre que pueda haber en el primario. Volvemos a recordar el diagrama. Nosotros tenemos acá que V sub 1 lo podemos considerar prácticamente igual o aproximadamente igual a menos E sub 1. ¿Qué es menos E sub 1? Es la fuerza electromotriz de autoinducción que se produce en el primario. Entonces son muy similares estos valores. Las caídas en el bobinado primario son muy chiquitas precisamente porque la corriente de vacío es pequeña. Esa corriente anda alrededor a lo sumo de un 8% de la corriente primaria cuando el transformador está en carga. Así que es muy pequeña. Por lo tanto, no estamos muy lejos de la realidad si despreciamos las caídas internas en el primario en vacío, por lo que podemos suponer que V sub 1 es lo mismo que menos E sub 1. Entonces aquí ponemos V sub 1, aquí tenemos la corriente I sub 0, la corriente de vacío, y la descomponemos por un lado en la corriente magnetizante, que es la que va a crear este flujo magnético aquí en el núcleo, y la corriente de pérdida, que es la encargada de cubrir las pérdidas en vacío que tiene el transformador. La fuerza electromotriz E1 está, como se sabe, 90 grados en atraso con respecto al flujo. El flujo es nuestra referencia para trazar este diagrama. Dicho esto, lo que les quiero resaltar más que nada es que nosotros en vacío, la corriente I sub 0, la podemos dividir en dos componentes, la de pérdidas y la magnetizante. Pero las pérdidas en sí son bastante chicas, entonces yo podría decir, sin introducir demasiado error en los cálculos, que la I de pérdidas es igual a 0. O sea, considero que la corriente de vacío I sub 0 es totalmente magnetizante. Esto no me mueve mucho la aguja, no me cambia mucho los resultados y me va a ayudar a realizar ciertos razonamientos que me van a permitir comprender el diagrama en carga del transformador, que es a lo que queremos llegar en este capítulo. Bueno amigos, atentos porque ahora vamos a agregarle una carga a nuestro transformador, así que la situación se modifica. Al agregar esta carga nosotros tenemos una corriente en el secundario I sub 2 que antes no estaba. Ahora aparece, ¿por qué? Porque nosotros cerramos el circuito a través de la impedancia de carga ZL. A su vez, I sub 1 es mayor que I sub 0, porque al haber una demanda de carga en el secundario, el primario necesita tomar más potencia de la red y por lo tanto aquella corriente I sub 0 deja de ser para darle paso a una corriente I sub 1. Esta corriente I sub 1 produce una fuerza electromotriz de autoinducción en el primario, ¿verdad? Es una corriente variable que produce un flujo variable. Ese flujo variable produce una FEM de autoinducción y al cortar las espiras del secundario induce en este bobinado una fuerza electromotriz E sub 2 que debido a las caídas internas hace que en la carga me quede disponible nada más que una tensión en bornes que es igual a la resta de esa fuerza electromotriz menos las caídas internas. En fin,
Se modifica bastante el panorama, pero lo que no se modifica es que el flujo magnético en el núcleo sigue siendo el mismo, ya que es producido por aquella corriente magnetizante de las que yo le hablé hace un par de minutos, ¿verdad? Entonces, también dijimos en aquella ocasión, ahí nomás, hace minutitos, que si nosotros despreciábamos la corriente de pérdidas, despreciábamos las pérdidas en el hierro, entonces la corriente de pérdidas es igual a 0, y tomamos como que la corriente de vacío, la que circulaba en vacío, era 100% magnetizante. Bueno, esta es la corriente responsable de crear ese flujo magnético que ustedes ven allí. Y esto es totalmente independiente de la carga. En vacío o en carga, el flujo es creado por la misma corriente magnetizante. Es decir, que ese flujo no varía. ¿De acuerdo? Bien, en vacío yo tengo una fuerza magnetomotriz en el primario, o amperes vueltas, como ustedes le quieran llamar, N1 por I sub 0. Número de espiras del primario por corriente de vacío. ¿Sí? Esto en vacío. Esa fuerza magnetomotriz es la responsable de crear el flujo. Entonces, si ahora me aparece una corriente I sub 1 en el primario, que me va a incrementar aquí, me va a producir una fuerza magnetomotriz también, y una corriente I sub 2 en el secundario que me va a producir una fuerza magnetomotriz también en este bobinado, la suma de estas fuerzas magnetomotrices tiene que ser igual a aquella fuerza magnetomotriz que yo tenía en vacío. Entonces, N1 por I sub 0 es N1 por I sub 1 más N2 por I sub 2. O sea, la fuerza magnetomotriz en vacío es igual a la suma de las fuerzas magnetomotrices en ambos bobinados, ya que el flujo no cambia, las fuerzas magnetomotrices tampoco. Así que vamos a suponer, en este caso, atención, que N1 es igual a N2. Número de espiras del primario es igual a número de espiras del secundario. Entonces, tomando esto como cierto, yo le puedo llamar genéricamente N tanto al número de espiras del primario como al del secundario, ya que tienen el mismo valor. Entonces puedo decir que N por I sub 0 es igual a N por I sub 1 más N por I sub 2. Y si divido a ambos lados del signo de igual, esta expresión la divido sobre N, entonces me va a quedar I sub 0 igual I sub 1 más I sub 2. De donde voy a despejar que I sub 1, corriente del primario, es igual a I sub 0 menos I sub 2. Siendo I sub 0 la corriente en vacío, I sub 2 la opuesta de la corriente en el secundario. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para el trazado del diagrama en carga del que ya estamos más cerca. En este capítulo pretendemos llegar a trazar ese diagrama y comprenderlo. Bueno, recuerdan lo que vimos en la lámina anterior. Consideramos iguales los números de espiras en el primario y en el secundario. Entonces habíamos llegado a que I sub 0, corriente de vacío, era igual a I sub 1 menos I sub 2. I sub 1 era igual a la corriente de vacío menos I sub 2, que es el opuesto de la corriente en el secundario. Trazamos ahora parte de nuestro diagrama, la parte medular, que es explicar de dónde proviene esta corriente menos I sub 2 que tenemos aquí. ¿De dónde proviene? Bueno. Tomamos como referencia el flujo magnético. Acá tenemos la corriente I sub 0, que era la corriente de vacío, la responsable, según habíamos visto, de crear el flujo magnético. Aquí tenemos las fuerzas electromotrices, E sub 1 y E sub 2, 90 grados en atraso con respecto al flujo, e iguales, dado que los números de espiras son iguales. Menos E sub 1, por lo tanto, es el opuesto de E sub 1, por eso lo trazamos con sentido contrario. La fuerza electromotriz de autoinducción en el primario. En el secundario, ahora que estamos en carga, va a aparecer una corriente I sub 2, que va a estar evidentemente del lado del secundario, por aquí. Y nosotros habíamos establecido que la corriente en el primario es I sub 0 menos I sub 2. Bueno, I sub 0 lo tenemos acá. Y menos I sub 2 es el opuesto de I sub 2. Así que anda por aquí.
Y si ahora hacemos la componente vectorial de I sub 0 y menos I sub 2, obtenemos la corriente en carga en el primario I sub 1. Todos los razonamientos que hicimos hasta aquí se basan en la igualdad del número de espiras del primario y el secundario, pero esto en la mayoría de las veces no es así. ¿Qué pasa si el número de espiras del primario es distinto del número de espiras del secundario? Bueno, entonces, como sabemos, en vacío se produce un flujo magnético debido a una fuerza magnetomotriz creada por la corriente magnetizante que la hemos supuesto igual a I sub 0, ¿verdad? Así que en vacío se crea un flujo I sub 0 por N1. Corriente magnetizante por número de espiras del primario. Al aparecer una carga en el secundario, aparecer una I2 y al producirse un incremento de I1, esta fuerza magnetomotriz se tiene que mantener porque el flujo se mantiene ya que es creado por la misma corriente magnetizante que teníamos en vacío. Es decir que las fuerzas magnetomotrices del primario y del secundario sumadas me tienen que dar lo mismo que la fuerza magnetomotriz de vacío. Yo puedo hacer una consideración de todos modos cuando los números de espiras son diferentes. Entonces este razonamiento ya no me cuadra. ¿Se acuerdan que habíamos hecho este razonamiento para llegar al inicio del diagrama en carga? Entonces esto ya no me cuadra, pero sí puedo mantener las igualdades en las fuerzas magnetomotrices o números de ampervueltas, es decir, las fuerzas magnetomotrices, yo puedo decir que la fuerza magnetomotriz de vacío es igual a la suma de las fuerzas magnetomotrices en carga del primario y el secundario. Entonces, vamos por partes. Cambiemos la herramienta, pongamos la flecha, así les explico el diagrama. Siempre tomamos como referencia el flujo magnético. 90 grados en atraso con respecto a este flujo van a estar las fuerzas electromotrices en ambos devanados, que ahora no son iguales, porque los números de espiras no son iguales. Esta es la fuerza electromotriz de autoinducción en el primario, que es la opuesta de E1, por eso le ponemos menos E1. Y vamos a tener un número de ampervueltas en el primario igual a I1 por N1, es la fuerza magnetomotriz del primario. Y un número de ampervueltas en el secundario igual a I2 por N2, que es la fuerza magnetomotriz del secundario. Y aquí acabamos de decir que los ampervueltas en vacío son iguales a la suma de los ampervueltas en carga. Y los ampervueltas en vacío son I sub 0 por N1. Así que aplicamos el método del paralelogramo con estos dos vectores, I1 por N1 e I2 por N2, y obtenemos como resultado la fuerza magnetomotriz en vacío, I sub 0 por N1. Esto en la realidad, que es la mayoría de los casos, es decir, que los números de espiras no son iguales. De todos modos, como los diagramas son más bien de carácter didáctico, para uno poder visualizar rápidamente, para uno poder comprender el comportamiento de la máquina, ver las caídas de tensión internas, las fuerzas electromotrices, realmente no sería relevante si supusiéramos que los números de espiras son iguales, ya que los fenómenos se producirían de la misma manera y el diagrama nos aportaría los mismos datos. Ahora ustedes van a ver que para poder trazar y para poder visualizar un diagrama en carga hay que exagerar las caídas de tensión internas, que en realidad si lo vamos a hacer a escala quedan diminutas al lado de lo que son las tensiones y las fuerzas electromotrices. Entonces en todos los diagramas, si queremos que se vean, si queremos que se noten los fenómenos, tenemos que exagerar las caídas de tensión internas. Así que el diagrama es meramente didáctico, ilustrativo, para poder comprender los fenómenos de caídas internas, etcétera, etcétera. Así que no nos molesta mucho si consideramos los números de espiras del primario y el secundario iguales. Los fenómenos acontecen de la misma forma. Bueno, finalmente llegamos al diagrama en carga del transformador. Lo vamos a suponer en carga inductiva, es decir, que en el secundario la intensidad de corriente va a estar atrasada con respecto
a la tensión. Recordemos que I sub 1 es I sub 0 menos I sub 2. I sub 1 es I sub 0 menos I sub 2. Y eso lo tenemos por acá. I sub 0 es la corriente de vacío. Y menos I sub 2 es la opuesta a I sub 2. Aquí en el secundario tenemos I sub 2. Así que menos I sub 2 es la opuesta. Hacemos la componente vectorial entre I sub 0 y menos I sub 2 y obtenemos la intensidad en el primario en carga, I sub 1. La tensión V sub 1 es igual a menos E sub 1 más R1 por I1 más X1 por I1. Es decir, es igual a la fuerza electromotriz de autoinducción más las caídas por resistencia y por reactancia en el primario. Trazamos paralelo a la corriente I1 y por el extremo de menos I sub 1, trazamos el vector correspondiente a la caída de tensión por resistencia en el primario, y a 90 grados de ese vector trazamos la caída por reactancia. Así que V sub 1 es menos E sub 1 más R1I1 más X1I1. Vale decir que V sub 1 es este vector de aquí. Este es V sub 1. Aquí se cumple con esta ecuación. Bien. Vamos a V sub 2. V sub 2 es la tensión en bornes del secundario. Es la fuerza electromotriz menos las caídas internas. O sea, E sub 2 menos la caída por resistencia y la caída por reactancia. Así que vamos a ver. Tenemos V sub 2 aquí, formando un ángulo phi sub 2 con la corriente en el secundario, es decir, phi sub 2 es el ángulo entre V sub 2 e I sub 2. Si a esa tensión en bornes le sumamos la caída por resistencia más la caída por reactancia, entonces obtenemos la fuerza electromotriz E sub 2. A su vez, por aquí tenemos el ángulo phi sub 1, que es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la intensidad en el bobinado primario. Y de esta manera llegamos a trazar el diagrama en carga del transformador, en este caso en carga inductiva.